levante la mano si no tiene su literatura y nuestros hermanos sugieres le harán llegar. ¿Todos tienen? Todos tienen, ok. No, pero bueno. Hoy traje mis lentes con incrustaciones de diamantes. De esos de 99. Cuando se me olvidan los míos tengo que agarrarlos de emergencia. Estamos siguiendo una secuencia de estudios, pero hoy comenzamos con una serie nueva y vamos a hablar en esta unidad 2 acerca de personas que decidieron responsablemente. Hemos estado estudiando acerca de personas que fueron reorientadas, ¿verdad? Y entre esas personas que fueron reorientadas, bueno, aún el mismo apóstol Pablo fue reorientado, Apolos fue reorientado, aquel hombre, el carcelero de Filipos fue reorientado, ¿verdad? Personas que quizás tenían una fe diferente. Pues yo creo que es muy raro que en este mundo hayan personas que no crean en Dios. Va a ser muy raro. En una ocasión escuché a un pastor que se encontró con una persona, ¿verdad?, que decía ser aquellos que no creen en Dios, ateos. Ateos viene de Dios, ateos es en contra de Dios o que no creen en Dios, ateos. Y bueno, ¿verdad? Esta persona le decía, bueno, es que yo soy ateo. Y le dice, ¿por qué dices que eres un ateo? Dijo, bueno, porque nada me satisface, sé que hay muchas teorías acerca de Dios, hay muchas diferentes corrientes doctrinales, fe, religiones, etcétera, pero ninguna llena a mí. Entonces, pero debe haber alguna razón por la que tú estés seguro de que eres un ateo. Para decir que eres un ateo es que ya agotaste todos los recursos que existen, investigaste y entonces encontraste la evidencia de no Dios. Y entonces puedes decir que eres un ateo. Si no has examinado, si solamente porque no quieres creer dentro de tu corazón, dentro de ti, y no porque digas que no hay Dios, quiere decir que no hay Dios. Hay muchas personas que se justifican de esa manera para no creer en Dios. Y bueno, difícilmente, ¿verdad?, vamos a encontrar a una persona que realmente no ame o que no conozca más bien de Dios. Hay personas que van a creer en alguien de quien pueden depender, no necesariamente de Dios, pero hay muchas personas que creen en los santos, creen en otras imágenes, en idolatrías, y la Escritura dice que por esas razones Dios los entregó a esas mentes reprobadas, ¿verdad? Y porque no quisieron darle la gloria a Dios. Dice que no le dieron gracias a Dios, no reconocieron a Dios. Y entonces hay personas que andan buscando evidencia de Dios. Si realmente hay Dios, si existe Dios, preséntamelo, yo quiero verlo. Y es que con los ojos físicos nunca veremos a Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Amén. Y es por esa razón que nosotros necesitamos la fe para poder creer en Dios. Bernabé es un consejero y misionero. Y estamos hablando de personas que decidieron responsablemente. Esto ya conocían la palabra de Dios. Bernabé, que fue el sobrenombre que le pusieron los apóstoles, ¿verdad? Le dieron a dicen que era un levita de Chipre, era un judío. Y en arameo dice que esa palabra, Bernabé, se traduce como hijo de la exhortación, y otros, ¿verdad?, que están muy cercas, hijo de consolación.
porque tenía la habilidad, tenía el don, Bernabé, ¿verdad? De poder traer consuelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca usted cuando anda en alguna situación que lo incomoda, en alguna angustia, está pensando en un problema? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, yo sé que usted ora, ¿verdad? Pero a veces usted está desesperado por la situación que está viviendo. Y dentro de su oración, también usted viene y platica con alguien o busca a alguien que tiene un conocimiento de la palabra, alguien que puede ayudarle espiritualmente a superar lo que usted está pasando. Y entonces esta persona, cuando usted viene, ¿verdad? Y mira, me siento así, estoy pasando por esto, ¿verdad? Hay una incertidumbre acerca de esto y empieza bueno, lo escuchan, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos enfrente de la montaña, nuestros ojos no alcanzan a ver que pueden haber unos caminos alrededor o puede un camino por ahí arriba mismo de la montaña para poder cruzarla, ¿verdad? Y hay alguien con quien confiamos y pueden ayudarnos a salir de esa situación. Mira, ven, caminamos por aquí, ¿verdad? Y le empieza a dar soluciones de tal manera que usted se va a sentir mejor, se va a sentir fuerte, se va a sentir confiado. Pues este hombre tenía esa habilidad, así como muchos hermanos aquí, ¿verdad? Hermanos y hermanas que en algún momento, en alguna situación, usted se ha acercado y le han ayudado en un consejo. Le han fortalecido con la palabra o le ha de haber dicho a lo mejor, mira, en realidad ahorita no se me ocurre alguna escritura para darte, pero ¿qué te parece si oramos juntos? ¿Verdad? Ya eso es un consuelo. Ya eso es algo lindo, es algo bonito en lo que nos apoyamos, ¿verdad? Cuando hay una angustia, ¿verdad? Cuando hay una petición de oración en este caso, ¿verdad? Recibimos y a veces sentimos que alguien está orando por nosotros, porque nos sentimos fortalecidos. Yo he escuchado a personas que dicen, gracias por estar orando por nosotros. Hemos sentido sus oraciones, quiere decir, hemos sentido paz, hemos sentido tranquilidad a pesar de que estamos en esta prueba, en esta situación. Bien, entonces, el título de esta mañana es Bernabé, un consejero y misionero. Fue de los que decidieron responsablemente. Quiero leerle la verdad central porque dice que Bernabé aceptó el desafío de abandonar su trabajo en Antioquía para servir como misionero. Reconoció el potencial de Pablo y de Juan Marcos y los estimuló a la obra misionera. Entonces vemos que este varón era elocuente, era consejero, ¿verdad? La gente lo escuchaba. Para que conozca un poquito más acerca de Bernabé, algunos piensan, ¿verdad?, que fue de aquellos que estuvieron desde que el Señor Jesucristo ascendió. No hay muchos detalles de él, pero que ya era parte de los discípulos, y es muy posible que estuvo ahí cuando la elección de los diáconos, ¿verdad?, para que sirvieran en las mesas. Es muy posible que este hombre ya andaba por ahí, pero dice que sintió gran compasión. Ahorita vamos a ir a la escritura. El verso para memorizar se encuentra en Hechos 11:24, porque dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y entonces vemos, ¿verdad?, como en la predicación, las misiones del apóstol Pablo, las predicaciones deje mi hoja. Dijo el borrachito, nadie se mueve hasta que el pastor encuentre su hilo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo fue convertido después de haber andado ¿verdad?, persiguiendo a la iglesia del Señor, ¿verdad?, porque este era el trabajo del apóstol Pablo. Era tan celoso de su fe, de su doctrina, como hemos conocido de personajes allá afuera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado testimonios de un ex sacerdote, de una persona que fue bien, pues violenta, mala, ¿verdad?, que estaba en contra del cristianismo y se encargaba de hacerle maldad a los cristianos, y con el tiempo llegó a convertirse, a ser un cristiano, y ahora en vez de perseguir, es perseguido? Pues el apóstol Pablo era alguien así también, ¿verdad?
Yo no sé cuántos de ustedes han leído a lo mejor la historia o el testimonio del padre Alberto. No de hace unos años que allá en Miami, no, del padre Alberto, allá como en los años, ¿qué serían? 1960, 70, yo creo, por ahí. Y menciona que este era parte hasta de una orden de jesuitas, ¿verdad? De esos que se encargan de ir y callar a algunos por ahí. Entonces, este menciona de todas las cosas, cómo ellos se introducían dentro de las iglesias cristianas y todo lo que hacían. Cómo las mujeres entraban, las jovencitas, y seducían al pastor para hacerlo caer. Él se metía y empezaba a sembrar cierta murmuración, a cambiar la doctrina, etcétera, y eso se convertía después en algo así que traía problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y terminaban a veces cuando el propósito de ellos se cumplía, ¿verdad? Entonces todo aquello terminaba en un problema, divisiones, etcétera. Entonces, como el enemigo ha trabajado, pero después su vida era perseguida. Y vemos ejemplos en la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos personas con ese perfil, y el apóstol Pablo tenía ese perfil de maldad, ¿verdad? Que llegaba a una ciudad, llegaba a las sinagogas y empezaba a perseguir a los cristianos. Y entonces dice que cuando iba a llegar a cierto lugar, no recuerdo exactamente la ciudad, creo que es Jerusalén, pero entonces dice que no querían recibirlo, no iba a ser recibido porque sabían quién era Pablo, el perseguidor de la iglesia. Y entonces dice, no le van a creer. Y fue necesario que Bernabé lo introdujera, ¿verdad? Alguien de confianza. Y entonces Bernabé hace esa función, viene y dice que lo presenta ante los apóstoles, ante la iglesia, y dice, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo empieza a ser reconocido, que realmente había un cambio en él. Bien, entonces hay no solamente como Bernabé, sino que a través de estos estudios vamos a estar viendo que Aquila, Priscila, hubieron otros que responsablemente dejaron sus cosas, sus rutinas, sus trabajos, quizás hasta sus hogares, para ir y atender misiones, ¿verdad? Y entre ellos va a estar Tito, Timoteo y muchos otros. Es más, hasta María, estos hombres sabios que venían del oriente, que estuvieron dispuestos a ir en misiones, ¿verdad? Entonces Bernabé es el nombre que los apóstoles dieron a un discípulo levita originario de Chipre llamado, ¿cómo se llamaba? José. José, el nombre original, ¿verdad? Y ese nombre de Bernabé se lo dieron de acuerdo a la característica que él llenaba: hijo de consolación. Porque lo que traía era consuelo, ¿verdad? Usted ha conocido a alguien dentro de la iglesia que cuando usted habla con esa persona le da paz, le da tranquilidad, le da fortaleza, le da consuelo. Algunos solamente damos regaños, ¿verdad? Pero hay consuelo, ¿verdad? En aquel sufrimiento que a veces estamos pasando. Y eso es lo que tenía, ¿verdad? Entonces, Bernabé era un hombre práctico. Vamos al primer punto y nos vamos rapidito. Hechos 4, 34 al 37 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, entre paréntesis dice que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ha escuchado usted a personas que hablan acerca de que el diezmo no es bíblico en el Nuevo Testamento? Y algunos pelean por ello, ¿verdad? Que no se debe dar diezmo, que eso era para allá en aquellos tiempos. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que si se habla de cantidades, la gente estaba más dispuesta a dar todo que solamente el 10%. Y el que quiso dar el 10%, bueno, no sé cuánto era, ¿verdad? Pero dice que sustrajo una cantidad. Capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira, dice que, ¿cómo les fue?
Y el apóstol Pedro le dijo, era de ustedes, vendida, dijo, ustedes podían quedarse con todo. Pero no digan que trajeron todo y se quedaron con una parte, porque no me están engañando a mí. Quieren engañar a Dios, ¿verdad? Y hubo juicio temprano en la iglesia por causa de esa actitud. Porque no se estaba aquí trayendo juicio por la parte, sino por la actitud, la acción del corazón. Eso es lo que trae juicio. Y entonces vemos aquí que la iglesia estaba creciendo de esa manera, de tal manera que veían la necesidad dentro de la iglesia y todos colaboraban. De tal manera que dice que este tenía una propiedad y en su corazón, al ver la necesidad, él dijo, pues aquí está, ¿verdad? La trajo. Y no solamente eso, sino que él mismo se dio completo a la obra. Entonces, la naturaleza de la iglesia demanda cada vez una mayor participación en la búsqueda de soluciones que tiendan a enfrentar las necesidades sociales de su membresía y comunidad. Dentro de nuestra iglesia, mis hermanos, cuando vemos una necesidad, cuando sabemos de una necesidad, y yo sé que a veces esto no nace de mí, sino que nace del corazón de ustedes mismos, ¿verdad? Vienen a mí y me dicen, mira que el hermano fulano o la hermana fulana está pasando por esta situación o necesita esto o el otro, ¿verdad? Y para eso estamos la iglesia. Y a veces son pocos quizás los que trabajan, los que le echan ganas ahí, ¿verdad? Pero es parte de la iglesia, vamos como iglesia, vamos representando la iglesia. Entonces Bernabé sobresale en el relato que Lucas hace en este libro de Hechos, sobresale porque él pertenecía al grupo de judíos, dice que no había nacido en Palestina. Conociendo las grandes necesidades dentro de la iglesia, donó lo que tenía. Entonces, dentro de nuestra iglesia, o cuántos dentro de la iglesia, todo lo que hacen muchas veces es hablar y cuidar lo que no han dado. Decía aquel pastor, ¿verdad? De esta ovejita, dice, ni dio mucha lana y es la que más gritos pegó. Porque cuando estaba quitándole la lana, dice alguien de maloso, ¿verdad? Era un pastor cieguito. Le puso ahí un marrano, ¿verdad? Y cuando agarró el marrano, aunque estaba gordito, ¿verdad? Pero le empezó a pasarla y unos gritos que pegaba. Y entonces dijo, esta oveja, dijo, es la que más gritó y la que menos lana dio. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Nos vamos a encontrar quienes, ¿verdad?, pegan el grito en el cielo y son los que menos colaboran o están menos dispuestos. Gracias a Dios aquí no hay de esos, ¿verdad? Entonces, al igual que los primeros cristianos que confesaban, Jesucristo es el Señor. Hermanos, para este tiempo, cuando Bernabé, cuando Pablo, cuando los apóstoles andaban predicando, ¿qué era lo que predicaban? ¿Qué era lo que predicaban? Ellos hablaban acerca de la salvación. Ellos hablaban acerca del perdón de pecados en Cristo Jesús a judíos y a no judíos. O sea, a judíos, a griegos, a gentiles, ¿verdad? Bueno, solamente hay dos grupos, el judío y el no judío. Y dentro de los griegos y los gentiles, pues somos los mismos. ¿Hay algún judío aquí? Creemos en un judío, Jesucristo. Amén. Y entonces esta era la predicación, ¿verdad?, que llevaban. Mira que este hombre vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, porque el apóstol Pablo dice que si no, Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte va a desaparecer. Está hablando acerca de que las profecías, las lenguas, todo eso que en el primer siglo, cuando vino el Espíritu Santo, las profecías que habían en ese momento, ¿verdad? Y también corroborados con la palabra que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento. Entonces, no tenían escrito el Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, por eso ya no nos guiamos por profecías, aunque hay muchas iglesias donde todavía creen en los profetas de hoy en día, ¿verdad? Y bueno, si vamos a profetizar, profeticemos de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Y qué es lo que dice? Que Jesucristo viene otra vez. Es una profecía. No se ha cumplido, pero el Señor nos anunció que Él viene.
Y la profecía, mis hermanos, es solamente la historia escrita antes de que suceda, así de simple. ¿Y qué podemos profetizar? Que Jesucristo te puede salvar, si tú crees que Jesucristo viene. Y todas estas cosas sucederán, y usted le predica del capítulo 24. Aquel día predicaba ahí con mis, bueno, no les predicaba, ¿verdad? Pero los comentarios que pues a veces hacen, y yo les digo, no estamos muy lejos. La gente ahora sigue viviendo como estaban viviendo en el tiempo de Noé. Y bueno, los que tienen conocimiento así, ¿verdad? Medio ahí, pasa muy superficial y empiezan a hacer broma y a reírse. Y le dije, era lo mismo como se comportaban aquellos. Va a llover, les decía Noé. Y no creyeron. Hasta cuando comenzó a llover. Dije, más rápido los animales se metieron al arca que la gente. Y le dije, estamos exactamente igual. Y seguían riéndose. Era para ellos, ¿verdad? Chiste, broma, lo que sea. Pero exactamente igual. Y es que es profecía eso, mis hermanos. Señor Jesucristo dijo, va a ser igual. Le van a estar dando un casamiento, van a tener fiesta, igual. Lo mismo que pasamos hoy en día. ¿Y qué predicaban estos? Dicen que en ese momento, ¿verdad? Ellos iban predicando. ¿Y qué predicaban? Acerca de la venida del Mesías, acerca de Jesucristo. La gente iba creyendo, porque en ese tiempo recuerden que el imperio romano predominaba en todas esas regiones, en todas esas áreas. ¿Y qué era lo que decían? César es Dios. ¿Cuál era el saludo? César es Curios. Ellos decían, ¿verdad? Si estaban de acuerdo, decían, César es Curios, ¿verdad? Y yo creo que no se saludaban de mano como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero el saludo era como en Jerusalén, Shalom, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios es paz, ¿verdad? Y nosotros ¿cómo saludamos? Buenos días, hola, hi, todo lo que usamos para comunicarnos, ¿verdad? Y ellos decían, César o el emperador, ¿verdad? Que estaba, era Dios, pero los cristianos decían diferente. No, Jesucristo es Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Roma, ¿verdad? Le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no César, Jesús. Y esa era la predicación, mis hermanos. Había persecución, por supuesto que sí. La gente iba creyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que acompañaba a los discípulos, aquellos que predicaban la palabra de Dios, dice que los acompañaban señales, milagros, y esto es Dios respaldando el ministerio de cada uno de ellos. Qué bueno que para nosotros no ha sido necesario, ¿verdad? Que fuego caiga del cielo para nosotros poder decir, oh, Jehová es Dios, Jesucristo es real. Sí es cierto que Él resucitó, Él se levantó de la tumba. ¿Verdad que no ha sido necesario que un muerto se levanta para nosotros creer? Hemos creído por el testimonio de otras personas. Amén. Yo puedo tener una necesidad quizás física, puedo tener alguna necesidad de la magnitud que sea, donde solamente Dios puede ayudarme y nadie más. Pero si Dios no obra en eso, no por eso no voy a creer en Dios, porque Él es Dios al final de cuentas. Él permite y hace como Él quiere. Y esta era la predicación que estos hombres llevaban acerca del amor de Dios. Ahora, habían las iglesias así conforme se iban estableciendo, tenían dificultades, por supuesto que sí, todo donde haya seres humanos, mis hermanos, siempre va a haber problemas, siempre, todo el tiempo vamos a incurrir en situaciones y tenemos que estar recordando la palabra de Dios y practicarla, porque si no se nos olvida. Y por esa razón muchas veces decimos que somos cristianos, pero conforme van pasando los días, a veces como que vamos cayendo en aquellas prácticas que no debemos ya incurrir o estar, ¿verdad? Pero aquellas prácticas que ya no nos convienen a nosotros, y entonces la gente se empieza a dar cuenta y empiezan a dudar de lo que nosotros predicamos. La muerte de Esteban trajo dispersión de los cristianos. Vamos, Bernabé y las misiones. Hechos 11, 19 al 26 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Recuerden que cuando murió Esteban todavía el apóstol Pablo tuvo que ver algo ahí. Dice que él sostenía, ¿verdad?, la vestidura de aquel hombre que había sido apedreado, y hablaban de ello.
Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Eran ciudades muy importantes, muy aglomeradas, había bastante habitantes. Dice que ellos no hablaron a nadie la palabra, sino solamente a los judíos, porque hasta ese momento algunos pensaban que solamente, ¿verdad?, la salvación era para los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, dice, que creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? Al consolador, el que consuela, ¿verdad? Aquel consejero. Dice, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ajá. Vimos que ustedes creyeron y vimos que la misericordia de Dios está con ustedes, la gracia de Dios está sobre ustedes. Ahora permanezcan fieles. Y yo creo que es el mismo mensaje para nosotros. Permanecer fiel, mis hermanos, es permanecer fiel a Dios. ¿Ha escuchado usted de aquellos salvos siempre salvos? Personas que han creído, y es una doctrina fuerte por ahí, donde dicen que una vez que ellos creyeron ya fueron salvos, ¿verdad? Y pueden seguir viviendo su vida como se les dé la gana. Al cabo ya son salvos. Eso no es así. Siempre hemos hablado de la santidad, de la perseverancia. Amén. Entonces, Él les animó a que permaneciesen fieles al Señor. A ver, ¿dónde me quedé? En el 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire, ahora ya eran de los estos griegos, ¿verdad? Los que no eran judíos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Me acuerdo de estas preguntas que nos hacían, ¿verdad?, cuando éramos jóvenes ahí en la iglesia. Entonces, los que habían creído se esparcieron, pero mientras fueron, se animaron y hablaron, la gente recibió la salvación, creyeron, recibieron la gracia de Dios. Se les pide que permanezcan fiel, y luego Bernabé ve la necesidad de ayuda y dice que va y busca a Pablo. Sabiendo la capacidad, la habilidad que tenía Pablo, se lo trae y dice que ahí estuvieron todo un año. ¿Y qué estarían haciendo? Yo creo que todo lo que ellos estaban haciendo en todo ese tiempo, y no perdían tiempo, no solamente predicaban, evangelizaban y quizás hacían campañas, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar todo el día para la obra del Señor. Es posible que, bueno, como el apóstol Pablo, que tenía un trabajo secular, trabajaba en la mañana y en la tarde él estaba dispuesto, ¿verdad?, a predicar, a enseñar. Y lo que estaban haciendo era preparar líderes en una iglesia creciente. Se necesitaba que hubieran líderes, y Dios estaba proveyendo, ¿verdad?, que muchos se convertían. Y entonces dice que estaban, es muy posible que ellos estaban preparando gente para que se quedaran ahí para seguir ministrándoles. Entonces, Antioquía se cree que era una ciudad muy importante ahí en el Imperio Romano. Esto sobresale porque es muy posible que aquí, ¿verdad?, habían también muchas fees, religiones, se adoraban a diferentes deidades, y el evangelio ahí también empezó a crecer. Entonces la proclamación del evangelio jamás fue infructuosa. Todo lugar a donde ellos iban, proclamaban la palabra y había gente convertida, la gente se estaba convirtiendo. Entonces, tan excelentes resultados en Antioquía hicieron que los hermanos en Jerusalén enviaran a Bernabé con el propósito de conocer la situación, ver la mejor forma de ayudarles. Fue, buscó a Pablo, lo trajo, estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces la participación de Bernabé con los hermanos de Antioquía se manifestó en el crecimiento de la misma. Un hecho sobresaliente de este ministerio es que aquí en Antioquía, mire, los seguidores de Jesús llegaron a ser conocidos con el nombre de cristianos, que quiere decir gente de Cristo, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Entonces,
ese nombre que se le dio a aquellos seguidores de Cristo, pues permanece hasta hoy en día. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Cristianos, ¿verdad? Y entonces hay cristianos que por su conducta, por supuesto, pueden llevar nomás el título, pero porque uno les dice que es cristiano, pueden decir, bueno, él dice que es cristiano. Pero a veces el mundo sabe cuál debe ser la conducta, el comportamiento, la actitud de un cristiano. ¿No le ha tocado a veces? Ay, ¿y eso que es cristiano? Actuó de esta manera y es cristiano. Dice que es cristiano, ¿verdad? Entonces tienen esa expresión porque ellos mismos tienen un concepto de que un cristiano debe ser como Cristo. Entonces Bernabé constituye un modelo, ¿verdad?, para el obrero de hoy, alguien que se preocupa por continuar en la obra. Punto 3, Bernabé es misionero foráneo. Él no era de ahí, de Antioquía, sin embargo, él se preocupó y trabajó, estuvo dispuesto a estar fuera de donde era hallaba su comodidad, ¿verdad? Algunos quieren ir de misioneros, pero a su país, ¿verdad? Bueno. Había entonces en la iglesia, Hechos 13, 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Eran varones prominentes, eran varones reconocidos ante la sociedad, ¿verdad? Imagínense, dice que se había criado junto con Herodes el tetrarca, entonces quiere decir que eran personajes que la sociedad respetaba en ese entonces. Entonces dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, a veces pensamos que porque los apóstoles, ¿verdad?, la vida que tenían y todo ello, ya no eran quienes se preocupaban tanto por su condición espiritual, pero aprendemos del mismo Señor Jesucristo, que dice que Él todos los días, muy temprano, dice, siendo muy oscuro, Marcos 1:35, dice que Él buscaba un lugar solo, iba ya apartado, dice que oraba al Señor, buscaba al Padre, y a veces muy noche, ya tarde, ¿verdad?, en la noche él buscaba un lugar solitario donde ir y orar. Y Él nos recomienda, dice que cuando queramos orar al Padre, dice ahí cerrado en tu recámara, ¿verdad? Cerrada la puerta, ahí ora a tu Padre que está en secreto. Entonces ellos tenían también, ellos oraban, Pedro, Juan, ¿verdad? Aunque tenían directamente del Señor, les había dado el orden de ir y hacer discípulos y todo ello, ellos dependían cada día de esa relación con Dios. Pues dice que en el capítulo 3 de Hechos subían al templo a la hora de la oración. ¿Y a qué iban? A orar. Y estaba un hombre paralítico ahí desde niño que pedía limosnas, ¿verdad? Y vemos cómo el poder de Dios iba con ellos también. Había salvación por la predicación, pero habían señales que se hacían respaldando, ¿verdad?, el ministerio de estos hombres. Entonces, el evangelio debía ser llevado hacia nuevas regiones del mundo, del Nuevo Testamento, de modo que el Espíritu Santo dice que habló a la iglesia. ¿Y cómo habló a la iglesia? Es posible que a través de los profetas de ese tiempo. Recuerden otra vez que todavía para ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento escrito, ¿ok? Y entonces, otra vez, para que se acuerde, 1 Corintios 3, el apóstol Pablo menciona, porque las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios. Y entonces, dice que estando ellos, ¿verdad?, buscando al Señor, ministrando al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios vio en ellos un equipo, que podían hacer un gran equipo. Y vemos a Pablo trabajando con Silas, vemos a Pablo trabajando con Marcos, vemos a Pablo trabajando con Bernabé, ¿verdad? Y en esta ocasión el Señor les dice, ustedes dos, ¿verdad?, apártenmelos,
Apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces las experiencias en la obra misionera les hacían aptos para esta magna empresa, porque estaba creciendo el evangelio. Y entonces vemos al apóstol Pablo viajando. Creo que en estudios hace algunos meses atrás hablamos acerca de cuánto debió haber sido en estos tiempos la cantidad, las distancias que cubría el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, los gastos que pudieron haber incurrido, ¿verdad?, en todos estos viajes que él hizo, y vemos que para estos tiempos sería una gran cantidad. Era un hombre, ¿verdad?, que llevaba el evangelio y establecía iglesias y preparaba siervos, y lo vemos, ¿verdad?, en las cartas pastorales que le envía a Tito, a Filemón, a Timoteo, ¿verdad?, cómo debía presentarse, comportarse delante de la congregación, cómo debía animarlos, ¿verdad?, y perseverar. Entonces los hermanos, elevando sus oraciones, impusieron sobre ellos las manos. Mediante este acto la iglesia aceptaba la responsabilidad de la obra misionera. En estos últimos últimas reuniones que he estado con los pastores, precisamente la inquietud del pastor Harry Watson es que se ha impulsado muy poco acerca de las misiones, acerca de las iglesias. A veces solamente nos hemos encerrado en las cuatro paredes, ¿verdad?, y hemos tratado de estar ahí. Pero en realidad el trabajo de la iglesia no debe ser estéril. La iglesia también tiene que pensar en crecer, no solamente en cantidad aquí dentro, sino también allá afuera. En estos tiempos se ha dado que, ¿verdad?, las iglesias crecen en números. Algunas, ¿verdad?, han llegado a miles en asistencia o en membresía. Y un trabajo estratégico que a lo mejor se pudiera hacer en una iglesia con esa magnitud sería, ¿verdad?, acomodar esa gran cantidad, a lo mejor ponerla en partes alrededor de la ciudad para poder alcanzar a todas las áreas. Entonces una de las inquietudes es esa. Y hablamos aquí de iglesias establecidas en Las Vegas que tienen años. Nosotros acabamos de cumplir 21 años, pero hay otras que son antes que Galilea y que tienen muchos años y que no han establecido otras, no han abierto misiones o no han trabajado en otras, ¿verdad?, abriendo otro tipo de obras. Y bueno, gracias a Dios por Galilea, que ha hallado gracia y ahora puede decir que atiende una misión, que tiene una misión. Pero fue más bien impulsado por alguien más, no nació de nosotros, pero a Dios le plació y ahí estamos. Hay una iglesia la cual hemos también a través creo que ya casi 2 años o más, ¿verdad?, que la iglesia ha estado apoyando allá en Paraíso, en Yucatán, ¿verdad? Y siempre vemos los hermanos trabajando allá con lo poquito que mandamos, pero lo poquito aquí, ¿verdad? No quiero decir que es mucho allá, pero lo poquito allá ayuda, es bendición. Y vemos cómo ellos trabajan, ¿verdad?, y lo que hacen con lo poquito que enviamos. Entonces, y Dios bendice eso, mis hermanos. Amén. Y yo creo que pudiéramos hacer mucho más que ello. Hay bendición en todo ello y entonces esto se convierte, nos convertimos como en un canal solamente de bendición para los demás. Pensemos en ello, pero también estemos dispuestos, ¿verdad? Así como este hombre que fue responsable en la decisión que hizo. No solamente dio lo que tenía, sino que él mismo se dio al trabajo al 100% en la obra. Entonces, que estemos dispuestos, ¿verdad?, en la responsabilidad que tenemos dentro de nuestra congregación, como líder, como servidor, apoyando algún ministerio, haciendo el trabajo que, ¿verdad?, a usted le pidan que haga, hacerlo de esa misma manera. Y bueno, dicen por ahí que las ovejas son las que
las que paren, las que se reproducen, las que, ¿verdad?, traen más ovejas. Pero los pastores también tienen que producir. ¿Y qué es lo que deben producir? Líderes, pastores, maestros. Así que necesitamos ponernos las pilas y trabajar. Amén. Siguiendo los ejemplos de estos hombres que fueron buena influencia dentro del ministerio, dentro de la obra del Señor. Y los resultados, podemos decir que parte de ese trabajo que ellos hicieron somos nosotros mismos, porque ellos fueron regando el mensaje, llevando el mensaje, la semilla, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos seguir, a lo mejor, si pudiéramos hacer un recorrido hacia atrás, cómo la palabra llegó a nosotros, algunos por nuestros padres, influenciados por la fe de ellos, nosotros seguimos. Ellos quizás antes atendían otra fe, pero alguien le habló a ellos. ¿Y quién le habló a aquellos? Y así, ¿verdad? Vamos generación tras generación para atrás y nos vamos a dar cuenta que estos hombres tuvieron mucho que ver para que usted y yo hoy conozcamos quién es nuestro Salvador. Amén. Amén. Y de la misma manera, como dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y esa gracia que hemos recibido, debemos darla de esa misma manera, ¿verdad? Ir llevando y sembrando el mensaje de salvación. Ahora ya nosotros somos salvos porque hemos creído y porque perseveramos, pues permanezcamos fieles. Ese es el mensaje. Dice, solamente para recordar el texto, para memorizar y aplicar, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 3 cosas tenía este hombre. ¿Podemos nosotros decir que somos buenos? ¿Que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Que estamos llenos de fe? Podemos buscar esas virtudes, podemos alcanzar ese nivel si no nos los proponemos. Amén. 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 Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esos ejemplos, Señor amado. Sabemos que aunque ellos recibieron mandamientos directamente tuyos, por eso eran considerados apóstoles, y podían ver tu gloria, Señor, al ver tanta gente que se convertía, y las señales, Señor, de sanidad, que en aquel tiempo todavía eran tan notables. No quiero decir que en este tiempo no hayan, pero Señor, los prodigios, las señales, los milagros, las maravillas, todo ello, Señor, eran día tras día. Y gente se convencía y creían y se arrepentían y venían a ti. En estos tiempos, mi Dios amado, en los que vivimos, a veces se nos olvida, por los afanes del diario vivir, el trabajo, la sociedad y todo lo que existe a nuestro alrededor, de tal manera que se nos olvida que el mismo Dios de Bernabé es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y a veces hacemos más grandes las angustias o las aflicciones que pasamos que el poder que tú tienes y tu grandeza. Perdónanos por todas las veces que, pudiendo colaborar, ayudar, ser de bendición, no lo hemos sido. Y a lo mejor, Señor, hasta nos hemos convertido porque nos hemos estancado, y lo único que hemos traído, en vez de traer ánimo, ha sido desánimo. Perdónanos, Señor. Queremos ser como Bernabé también, siempre trayendo consuelo, ánimo, fortaleza para aquellos que esperan en ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Y en esta mañana te suplicamos que, siguiendo este ejemplo, Señor amado, también estemos dispuestos a servirte con un corazón íntegro. En el nombre de Jesucristo. Amén.